a trabajar con el mismo triángulo, pero ahora mi ángulo de interés que sea este, no este. Quiero calcular todas las funciones trigonométricas ahora para este ángulo. Más que nada para no tardarnos en volver a dibujar y todo eso. Entonces empezamos. Primero sería seno de 25. Esto es igual. Veamos. Introducimos seno de 25 y esto es igual a 0.42. Luego sigue coseno de 25, esto es igual, introducimos la palabra coseno, introducimos el ángulo, ahí está, 25, la tecla igual y 0.90. Luego, tangente de 25 era lo que les comentaba en un principio, que es más larga la teoría y los ejercicios son relativamente simples. Trigonometría es de las matemáticas más simples. La teoría es lo que a veces cuesta, no cuesta trabajo, sino es un poquito larga y a veces hasta nos aburrimos. Tangente de 25 es igual a 0.46. Y de hecho una chica sí me comentaba eso, es que no me llamó la atención trigonometría porque era mucha teoría y no le veía sentido a todo eso. Entonces, yo también llegué a pensar lo mismo y también decía, ¿para qué tanta teoría? Pero ya después en otras aplicaciones, ya más adelante, podemos saber, pues tanta teoría por eso, porque luego nos ponían ejercicios y uno decía, pero ¿cómo lo calculamos? Y los profesores, pues con trigonometría, pues no sabemos cómo, y después nos enseñaban que tienen que aplicar este concepto de teoría, bla, bla, bla. Entonces, con razón. Algunos decían, no lo vimos en clase, algunos otros ni me acuerdo, algunos otros yo no puse atención. Precisamente por lo mismo que trigonometría es muy teórico y los ejercicios están relativamente fáciles. Pero es necesaria para entender varias cosas. Por ejemplo, el concepto de reciprocidad, pues fue más que nada teórico. De que mire que me sirve. Observamos que ya después lo estamos aplicando. Si no lo hubiéramos visto antes, no hubiéramos entendido cómo que recíproco, o sea, ¿qué es eso? Ahora vamos con las otras funciones trigonométricas. Cuando están en la calculadora, vamos a utilizar las fórmulas que la relacionan. Entonces, la cosecante del ángulo 25, bueno, aquí va a escribir cosecante de 25 es igual 1 sobre seno de 25. Realizando esta operación, cosecante de 25, esto es igual 1 sobre seno de 25, aquí está, 2.36. Y este es su valor. Vamos ahora con la secante. Secante de 25, esto es igual. Y ahora sí ya tienen el título del video. Seguramente pensaron cuando empezamos con triángulos semejantes y todo eso, dijeron, ¿qué tiene que ver el título con todo lo que estamos viendo? Observen cómo a partir de toda esa teoría llegamos a esta conclusión de que las funciones trigonométricas de un ángulo siempre van a ser las mismas. Y es lo que dice aquí, funciones trigonométricas de un ángulo. Vamos con la secante, utilizamos esta fórmula. Secante de 25 es igual a 1 sobre coseno de 25. Utilizamos paréntesis son pequeñas notaciones o aclaraciones que les digo. Utilizamos paréntesis para para diferenciar el ángulo de
de la palabra, porque por ejemplo a lo mejor alguien quiere llamar el ángulo S y entonces yo digo coseno de S y ahí como que cuesta un poco de trabajo visualizar el ángulo. Entonces por esa razón mejor el ángulo, no importa si es por nombre o por valor, lo encerramos entre paréntesis para diferenciarlo de palabra. O también a lo mejor alguna expresión algebraica que sea así, cos X, y nosotros decimos es una función trigonométrica y alguien dice no, es una, quién sabe por qué se le ocurrió eso, es una expresión algebraica en donde la variable es C, la variable es O, la variable es S y la variable es X. Entonces, para no confundirnos con que es un monomio que tiene 4 variables, sino una función trigonométrica, lo encerramos entre paréntesis. Aunque bueno, precisamente para evitar esa confusión, pues tratamos de no usar esas variables, pero puede llegar a ocurrir en ese caso. Entonces, calculando, les digo, son pequeñas cosillas que no hay un tema específico, sino que uno los va aprendiendo y que pues aprovechamos algún video para decir. Entonces 1 sobre coseno de 25 es igual a 1.10. Ya tenemos el valor de la seca. Ahora ya nada más iríamos con la cotangente. Cotangente de 25, esto es igual, utilizamos la fórmula cotangente ángulo, que ahora nuestro ángulo de interés, recuerden, es 25, es igual a 1 sobre la tangente de 25. Esto es igual, calculando, bueno, déjenlo, pongo aquí otra vez, cotangente de 25 es igual a 1 sobre, no, aquí ya es el resultado, 1 sobre tangente de 25, ahí está, observen, es igual a, me faltó, era lo que les decía, si no ponemos el paréntesis me marca error, 2.14, y ya tenemos el resultado, 2.14. Entonces, como ven, ya los ejercicios son fáciles, incluso ya cuando tengan experiencia, pues en un minuto pueden obtener con la calculadora estas funciones trigonométricas de un ángulo. Vamos a buscar esto. Entonces fue más pesada la teoría que el ejercicio. Si les pongo otro ángulo, van a calcular de la misma forma. No tiene caso volver a poner otro ejemplo de este tipo. Ahorita van a ver por qué me refiero a eso. Ahora, también cuando vimos geometría, si se dan cuenta, estamos retomando muchos temas de geometría. Vimos que los ángulos se representan de muchísimas formas. Vimos que había que el sistema sexagesimal, el centesimal y cosas así. Principalmente aquí ya vamos a ocupar nada más dos formas de representarlo. Uno es con grados, nosotros habíamos visto, es la que más ocupamos, y la otra forma es con radianes. A veces puede que también los ángulos nos los den con grados, minutos y segundos. Eso lo vamos a ver, lo dejamos para otro video. Ahorita nada más me interesa lo principal, que a veces nos los dan en grados o nos los dan en radianes. Para empezar, a lo mejor ya se les olvidó, vamos a hacer un breve repaso, o a lo mejor alguien ni siquiera lo había escuchado. ¿Qué es un radian? Si nosotros dibujamos aquí una circunferencia, imagínense, es una circunferencia, ahí está, tiene un radio, bueno, un centro. Si nosotros trazamos una línea del centro a cualquier punto, vamos a tener un radio. Vamos a suponer que ese radio mide 3, lo que quieran, metros, centímetros, lo que sea. Ahora, vamos, a partir de donde toca el radio, vamos a tomar un trozo de la circunferencia, se le llama arco de circunferencia, que mida lo mismo del radio.
más o menos así. 3. Entonces, aquí este radio mide 3, y si nosotros tomamos un arco de circunferencia del radio hasta este punto, también mide 3. Entonces, aquí tenemos 3, y aquí tenemos 3. En donde termina ese arco de circunferencia, volvemos a trazar otro radio. Obviamente el radio siempre va a medir lo mismo. Aquí mide 3. Entonces, todo esto mide 3. Estos dos radios miden 3, pero los vamos a, ya sabemos que se pueden abrir o cerrar, de tal forma que este arco de circunferencia también mida 3. Y ahí tenemos un ángulo. Ese ángulo va a medir 57, más o menos 57.2 grados. Entonces, cuando los radios y el arco de circunferencia midan lo mismo, aquí yo puse de ejemplo 3, pero pudo haber sido 4, 5, 6, 10, siempre me va a generar este ángulo, como habíamos visto hace un momento. A ese caso en el que cuando los radios y el arco de circunferencia miden lo mismo, se le llama radián. Entonces, un radián equivale a este ángulo que se forma cuando los radios y el arco de circunferencia miden lo mismo. Un radián equivale a 57.2 grados. Entonces, 2 radianes pues equivaldrían a 2 ángulos de esta medida, 3 radianes a 3 ángulos de esta medida, y así sucesivamente. Es a lo que equivale un radián. Muchas veces nos dicen radianes, pero no sabemos qué significa. En otro video ya lo expliqué de forma más detallada, hicimos conversiones y cosas así. Aquí fue ya un poquito más rápido para no entretenerlo. Entonces observamos que los ángulos pueden estar expresados como grados o pueden estar expresados como radianes. Cuando están expresados como radianes, tenemos dos formas de calcular las funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, veamos. Voy a borrar todo esto. Supongamos que ahora ya este ángulo ya no me lo dan en grados, sino me lo dan como radianes. Veamos que sea pi tercios. Ahí está. Y me dicen, calcula las funciones trigonométricas de ese ángulo pi tercios. ¿Cómo de hacer? Tenemos dos formas. La primera de ellas es que estos radianes los convirtamos a grados. La segunda, que con nuestra calculadora aprendamos a introducir los datos en radianes. Vamos a ver los dos métodos. Entonces, ¿cómo convertíamos de radianes a grados? Tenemos que recordar la equivalencia principal. Pi radianes equivale a 180 grados. Y entonces, con una regla de 3 directa, nosotros hacemos la equivalencia. Este dato está en radianes, lo escribimos en el lugar de los radianes. Pi tercios de radianes lo queremos convertir a grados. Entonces los radianes están de un lado, los grados del otro lado. Este tipo de conversiones ya las vimos. Aquí nada más es así como rápido y no voy a detenerme mucho en ello. Entonces lo que hacemos es el número de abajo multiplicar el de arriba de otro lado, puesto que es una regla de 3 directa. Entonces sería 180 por pi sobre 3. Y esto me da 60 pi. Y el resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro número de arriba. 60 pi entre pi. Esto es igual. Con este se cancelan y me da 60 grados. Y el resultado pues es el que estamos buscando aquí. Entonces quiere decir que pi tercios equivale a 60 grados. Entonces con esta regla de 3 pues ya hemos convertido
ese ángulo. Voy a borrar esto y ahora ya podemos introducir los datos como nosotros ya sabemos. 60 grados. Voy a introducirlos de este lado porque también voy a necesitar ese espacio. Entonces, seno de 60, esto es igual. Ya voy a meter ya vimos cómo hacerlo con la calculadora, entonces lo voy a meter más rápido. Es igual a 0.86. Coseno de 60 es igual a 0.5. Tangente de 60, esto es igual, porque es mi ángulo de interés ahorita con el que yo quiero trabajar, no con este, sino con este. Es igual a 1.73. La cosecante del ángulo 60 es igual, utilizamos esa fórmula. Cosecante es igual a 1 sobre seno del ángulo sobre seno de 60. Cosecante me da 1.15. Bueno, aquí sí les voy a mostrar cómo quedó. Para la cosecante introduje 1 sobre seno de 60, 1.15. Aquí se los muestro porque pues eso es relativamente nuevo. Vamos ahora con la secante de 60. Esto es igual. Entonces, secante es igual a 1 sobre coseno del ángulo observen, ahí está, me da 2. Y por último la cotangente del ángulo, esto es igual. Igual a 1 sobre la tangente del ángulo ahí está y me da 0.57. ahí está. Y entonces ya tenemos todas las funciones trigonométricas. Entonces la primera forma es cuando nos dan un ángulo en radianes, nosotros lo convertimos a grados con una regla de 3 directa, que aquí, por si no se acordaban, aquí está. Escribimos la regla de equivalencia en toda regla de 3 directa. La regla de equivalencia es pi radianes es igual a 180 grados. Abajo de los radianes escribimos el dato que queremos convertir y aplicamos la regla de 3. Como es directa, entonces el número de abajo por el de arriba y el resultado lo dividimos entre el otro valor y con eso ya hemos convertido a grados. La otra forma es la siguiente, y seguramente si en las redes sociales vieron un meme que el más común, bueno, que yo he visto, es que dice, te estaba yendo mal con las chicas, o bueno, con los chicos, y dicen, es que no estaba ligando en grados, estaba ligando en radianes. Van a entender a qué se refieren esos chistes. Observen su calculadora. Puede variar dependiendo, les digo, del modelo, pero todos los modelos es parecido. En la parte de arriba, les digo que cada vez vamos a ir aprendiendo más más funciones de la calculadora. En la parte de arriba tiene varios simbolitos. Cada simbolito significa una cosa. Hay unas calculadoras, aquí sí les sugiero, que a lo mejor en la mía casi no se ve,
Entonces sí les sugiero que tomen su calculadora científica y la observen mientras voy hablando. En la parte de arriba hay una letra que es una D. En otras calculadoras, en vez de decir D, dice D. Entonces, verifíquenla bien. ¿Dice D o dice D? Depende del modelo de la calculadora. Cuando nuestra calculadora tenga estas letras, quiere decir que cuando trabajemos con las funciones trigonométricas, podemos meter los datos como grado. Entonces, por eso ahorita no tuvimos ningún problema y tuvimos resultados correctos, porque mi calculadora estaba con esta posición. Para que nosotros... D viene de la palabra degree. En inglés, creo que se escribe así. En inglés significa grado. Entonces por eso D o deg quiere decir en inglés grado. Para que nuestra calculadora pueda trabajar en radianes, debemos de cambiar esa letra. En la letra debe decir R, en vez de decir, donde está la D, en vez de decir D, debe decir R, o debe decir rad. ¿Qué significa radian? Entonces, su calculadora, para poder introducir los datos a radianes, aquí debe de decir una R o rad. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hacemos? Eso ya es tarea de ustedes. Tienen que investigar cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque les digo, cada calculadora tiene una forma diferente. Depende, incluso si la calculadora ya se puede hacer gráficas así muy bonitas y cosas así, a lo mejor ya es otra forma diferente. Cada calculadora tiene una forma diferente, entonces tienen que buscar cómo pasar de grados a radianes. Pero bueno, ahorita como estamos iniciando con trigonometría y todavía no vemos así cosas muy complicadas, pues voy a decirles más o menos una forma de cambiar. Hay algunas calculadoras en donde tienen aquí un botón y tiene las tres letras. Tiene la D, tiene la G, tiene la R. Con ese botón, al ir presionándolo, no lo tiene esta calculadora, lo tienen otras. Al ir presionándolo, la letra que tienen aquí va a ir cambiando a la que dice aquí. Entonces, por ejemplo, su calculadora originalmente estaba en D. Ustedes presionan el botón y ahora la letra de arriba va a cambiar a G, que G es para otra cosa. Vuelven a presionar el botón y ahora va a estar en R. Y entonces ya cuando su calculadora esté en R o en rad, ya está preparada para introducir los datos a radianes. Eso lo hacen algunas calculadoras. Otra, como esta, tiene las funciones escondidas. Entonces, en este caso, en la mayoría de las Casio, lo que hacemos es presionar esta tecla, Shift, esta de amarillo que quiere decir segunda función, y luego presionamos esta, que dice Setup. Se escribe así. Setup. Incluso está con amarillo. Ahí está. Y observen, aquí aparecen todas las opciones. Aparece, por ejemplo, en el número 3, aparece la palabra deg, la que yo les decía. Luego aparece la palabra gra y luego aparece la palabra rad. Si ustedes lo quieren en grados, tienen que seleccionar deg. Entonces presionan el número de tecla que dice 3 y automáticamente ya se los pone en deg. Si se fijan, va a aparecer ahí una D.
Ahora, nosotros lo que queremos es en radianes. Nuevamente, presionamos la tecla aquí, activamos las funciones y la tecla rad dice 4. Entonces presionamos el 4. Ahí donde, acá está el 4. Y automáticamente ya me puso rad en radianes. Aquí aparece una R, que les digo, no se alcanza a ver muy bien, pero seguramente si ustedes lo fueron haciendo, van a observar que viene una R. Y entonces ya cuando esté ahí la R, en la parte de arriba, ya podemos introducir los datos en radianes. Y entonces ya podemos ahora sí calcular las funciones trigonométricas como nosotros, como lo hemos venido haciendo. Simplemente lo nuevo aquí pues es saber cómo pasar de grados a radianes. Entonces, ¿era qué? Pi tercios. Entonces, seno, ahora vamos a introducir los datos en radianes. Entonces sería seno de pi tercios. Esto es igual. Aquí está nuestra calculadora. Seno, aquí el número pi. Me equivoqué. Seno de, igual el número pi ya depende de cada calculadora, pero en la mayoría activamos la tecla Shift y luego en la parte de abajo está en amarillo el número pi. Entonces lo presionamos y observen, automáticamente se pone. Seno de pi tercios es igual a, me aparece eso, lo convierto a decimal, 0.86, exactamente lo que tengo acá, para que vean que no les estoy inventando nada. Luego, coseno de pi tercios es igual, introducimos el coseno, luego la función, luego aquí el número coseno, segunda función, el número, la tecla de pi, ahí apareció, luego tercios, y esto es igual a un medio. Tenemos aquí 0.5, sabemos que es igual a un medio. Vamos con tangente de pi tercios. Por eso fue que quise dejar estos, para que vieran que no les estaba inventando. El ángulo, ya sea como grados o como radianes, nos representa la misma abertura. Entonces, pues obviamente, como es la misma abertura, nos debe dar el mismo valor. Y observen cómo nuevamente se cumple lo que les decía. Aunque el ángulo está expresado de diferente manera, como nos representa esa misma abertura, pues al calcular las funciones trigonométricas de ese ángulo o de esa abertura, nos sigue dando el mismo valor. Vamos con la tangente. Ahí está. Aquí el símbolo de fracción, segunda función, número pi. No lo escribió. Ahí está. Abajo el 3. Y esto es igual a raíz de 3, que es decimales, 1.73. Lo mismo que tenemos acá. Cosecante, sabemos que no es función directa, entonces vamos a utilizar las identidades trigonométricas. La cosecante es igual a 1 sobre el seno del ángulo, que como ahora está en radianes, es pi tercios, entonces cosecante es igual a 1 sobre seno de pi tercios. Estoy introduciendo nada más para que vean el valor. 1 sobre seno de pi tercios, 1.15. Lo mismo que tenemos acá. Aquí me dio 1.15. Entonces ya escrito cosecante de
igual a 1.15. Luego vamos con la secante. El pi tercios es igual, no hay secante, directo en la calculadora, utilizamos la identidad trigonométrica. Secante es igual a 1 sobre el coseno del ángulo pi tercios. Ahorita me quita porque lo vean, ahí está. Entonces sería así, 1 sobre cosecante de pi tercios, perdón, coseno de pi tercios. Me faltó el paréntesis. Dos, lo mismo que aquí. Y finalmente, cotangente de pi tercios. Como no sabemos, pues vamos a utilizar, bueno, más bien, no se puede calcular con el dispositivo. Vamos a utilizar la identidad. Cotangente es igual a 1 sobre tangente del ángulo de interés, pi tercios. Y la cotangente es igual a 1 sobre tangente de pi tercios. Ahí está. Y me da esa cosa rara convertido a decimal, 0.57, lo mismo que acá. Y ya hemos terminado. Entonces nuevamente pueden ver que la teoría era más larga que la práctica. Eso fue relativamente simple. Entonces podemos observar que el ángulo expresado de una u otra forma, como nos representa la abertura que hay, pues al final de cuentas el seno de esa abertura nos sigue dando el mismo valor. De otra forma diferente, volvimos a verificar que efectivamente el seno de un ángulo, ya sea en grados o en radianes, nos da siempre el mismo valor. Entonces, como ven, se pueden introducir los datos tanto en grados como en radianes. Nada más que aquí viene el porqué de muchos memes de es que estaba ligando en radianes y por eso no me salían las cosas. Es que el juego lo estaba jugando en radianes y por eso me equivocaba en los resultados. O memes de es que la calculadora estaba en radianes y me equivoqué en el examen. Ya ni modo. De aquí viene el chiste. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, mi calculadora la dejé con la R. ¿Qué pasa si yo introduzco seno de 60? Observen, me dio menos 0.3048. ¿Por qué? Es un valor completamente diferente. Porque aquí mi calculadora está expresada en radianes. Esto es un dato muy importante porque no se les vaya a pasar en sus tareas, en sus exámenes, en sus proyectos, cosas así. Una vez que terminaron de trabajar en radianes, si ustedes introducen otros datos, van a estar erróneos, porque la calculadora está programada para meter todo en radianes. Todos los datos los va a leer como si fuera radianes. Y entonces, por esa razón, cuando yo introduzco seno de 60, me da un resultado completamente diferente, porque no me está interpretando esto como grados, me lo está interpretando como radianes. Entonces, una vez que yo acabe de pasar de utilizar la calculadora como radianes, tenemos que volver a pasarla a grados. Entonces depende de la calculadora. Si es aquella calculadora que se puede pasar directamente, pues presionamos ese botón hasta que nuevamente en la parte de arriba me aparezca una D o D. Les digo, depende de la calculadora. Y ya con eso ya lo tengo en grados. Si es como esta calculadora, nuevamente presionamos la tecla Shift, Setup y tecleamos DEG, la tecla 3 que es de DEG, y automáticamente en la parte de arriba apareció una D o la palabra D. Y entonces ahora sí,
Quiere decir que de radianes ya hemos vuelto a pasar a grados. Y todos los datos que nosotros introduzcamos en la calculadora nos van a dar en grados. Observen, seno de 60. Ahora sí me dio 0.86. Y si de la misma forma yo introduzco los radianes aquí, me va a dar un resultado erróneo. Observen. Pi tercios. Vean. Seno de pi tercios 0.01. No se parecen en nada, ni siquiera se acercan. Por ejemplo, yo cuando empecé el video, pues eran resultados muy cercanos. A mí me salió 0.8 y 0.8000001, algo así. Aquí no son datos ni siquiera cercanos. 0.01 con 0.86. Entonces, también, si nosotros introducimos este dato, cuando la calculadora la tenemos como grados, nos va a salir un resultado erróneo, porque lo está leyendo como si esto fuera grados, no como si fuera radianes. Entonces, por esa razón es que surgen esos memes de la calculadora estaba en radianes, o es que estaba jugando en radianes, es que estaba ligando en radianes, es que estaba haciendo muchas cosas en radianes, precisamente porque una vez que acabaron de ocupar los radianes, se les olvidó pasar nuevamente su calculadora a grados, y cuando la vuelven a ocupar, pues los datos están erróneos. Entonces ahí tengan muchísimo cuidado cuando trabajan. Por eso algunos prefieren mejor, en vez de meter los datos a la calculadora a radianes, prefieren hacer la conversión. Hay otras personas que se les olvida la conversión y prefieren meter los datos a radianes, pero pues obviamente tienen que terminar radianes, tienen que convertirla a grados. Vamos con otro ejemplo, más que nada para que quede más claro esto. Ya sería el último ejemplo. Entonces, veamos el ángulo que me dan que sea pi sextos. Ahí está. Y obtener todas las funciones trigonométricas del ángulo pi sextos. Vamos a hacerlo con las dos formas, más que nada para repasar. Primero, vamos a convertirlo a grados. Utilizamos la regla de equivalencia. Pi radianes equivale a 180 grados. Los radianes, como damos el dato que queremos convertir, pi sextos de radianes. Y bueno, aquí escribimos una línea, escribimos ahí, porque pues es la conversión que queremos hacer. Entonces, es una regla de 3 directa. Multiplicamos el número de abajo por el de arriba. 180 por pi sextos, esto nos da 30 pi. El resultado dividimos entre, bueno, aquí por el otro valor de arriba. 30 pi entre pi, y esto es igual a 30. Y entonces el valor que tenemos acá es el que nos hace falta aquí. Y la flecha nos indica que los radianes equivalen a estos grados. Entonces vamos a escribirlos aquí. Ahí está. Y entonces vamos a hallar las funciones trigonométricas en ambos casos, tanto con grados como con radianes. Entonces primero lo vamos a hacer con grados. Vamos a escribir todas las funciones trigonométricas. Seno de 30, coseno de 30, tangente de 30, cosecante de 30, secante de 30 y tangente de 30, perdón, cotangente de 30. Entonces, vamos a usar nuestra calculadora. ¿Está? Entonces verificamos, nuestra calculadora está en la B, o dice DEG, sí, si no, hay que cambiarla. Bueno, en mi caso sí está, entonces inmediatamente vamos a introducir los datos. Veamos. Seno de 30
me da 0.5. Coseno de 30 me da 0.86. Tangente de 30 me da 0.57. Luego, cosecante de 30, como no tenemos la función trigonométrica directa en la calculadora, vamos a utilizar esta. Cosecante es igual a 1 sobre seno de 30, introduciendo eso en la calculadora, tenemos 1 sobre seno de 30 es igual a 2. Ahora, secante de 30, como no la tenemos en la calculadora, utilizamos la función trigonométrica, identidad trigonométrica que tenemos acá. Entonces, secante de 30 es igual a 1 sobre coseno de 30. Introduciéndolo es 1 sobre coseno de 30, eso es igual a 1.15. Ahí está. Bueno, secante de 30 es igual a 1.15. Y ahora vamos con la cotangente. Que como la cotangente no la tenemos, la escribimos. Le utilizamos su función. Vamos a decir la recíproca, su identidad trigonométrica. 1 sobre tangente de 30, ya que es el ángulo que nos están pidiendo. 1 sobre tangente de 30. Esto es igual a 1.73. Ya tenemos los ángulos, perdón, las funciones trigonométricas a partir de los ángulos dados en grados. Ahora vamos a calcularlas a partir de radianes. Entonces sería seno de pi sextos, coseno de pi sextos, tangente de pi sextos, cosecante de pi sextos, secante de pi sextos y cotangente de pi sextos. Ahí está. Déjenme ver si se ve la cámara, no vaya a ser que no. Ah, sí se ve. Entonces, ahora, como vamos a introducir los datos en como radianes, esto es igual, vamos a cambiar nuestra calculadora, ya sea que la presionen aquí el botón hasta que aquí aparezca una R. Aquí está. O la palabra rad. En el caso de mi calculadora, presiono la tecla Shift. Les digo, aquí nada más estoy explicándoles de dos calculadoras que he utilizado. Si es diferente a la suya, les invito a que ya sea que busquen en internet, en alguna página o en YouTube, pues aplicaciones de cómo pasar de grados a radianes en su calculadora y viceversa, o en el manual si todavía lo tienen. Entonces en este caso seleccionamos la opción que dice 4, que es de radianes, y listo. Ya tiene aquí la R arriba de rad. Ahora otra cosa, tampoco se vayan a ir con la finta de que todo el tiempo se selecciona así con la Casio, porque hay otras calculadoras en donde el botón cambia. Ahí está, por ejemplo, este es otro modelo diferente. Observen, o sea, se parecen, pero es otro modelo diferente. Esta es una Casio 82ES y esta ya es una un poquito más reciente, una Casio 350. Entonces puede que cambien las cosas. Por eso les digo, yo lo estoy usando con mi calculadora. Si tienen una parecida, pues adelante. Pero tampoco quiero promocionar de que compren esta. No, porque a lo mejor hay calculadoras mejores. Entonces,
Bueno, en este caso le cambiamos y ¡ah! Sorpresa, aquí sí se cambia de la misma forma, presionando la tecla 4 y ya está en radianes. Pero eso los comento porque a lo mejor en otras calculadoras Casio tienen que presionar el 5, el 6, cosas así. Entonces más que nada por eso. Entonces mejor para esta parte sí les invito a que vean el manual de su calculadora. Y entonces, pues ahora ya vamos a introducir los datos. Empezamos. Seno de pi sextos, esto es igual a 0.5. Lo mismo que acá. Luego, coseno, presionamos la tecla cos, ahí aparece, introducimos el dato en radianes, pi sextos, esto es igual a 0.86, lo mismo que acá. Luego, tangente, presionamos tan, introducimos pi sextos y es igual a 0.57. Lo mismo que acá, 0.57. ¿Está? Luego la cosecante, que sabemos no se puede calcular directamente, entonces vamos a utilizar alguna identidad trigonométrica. La cosecante es igual a 1 sobre el seno del ángulo, que en este caso es pi sextos. Entonces introducimos todo esto para obtener la cosecante en la calculadora. 1 sobre, aquí está, seno de pi sextos. Déjenle pongo el paréntesis. Ahí está. Y es igual a 2. Lo mismo que aquí. Luego, para la secante, utilizamos esta fórmula. Esto es igual a 1 sobre seno del ángulo, que es pi sextos, y entonces introducimos esto en la calculadora. 1 sobre, ahí está, la función coseno, la presionamos. Si se dan cuenta, para las funciones seno, coseno y tangente no hay que presionar teclas extras, simplemente la escribimos tal cual y ahí aparece la función. Dejen, introduzco la fracción pi sextos. Esto es igual a 1.15, lo mismo que aquí, 1.15. Y por último, cotangente, como no tiene la calculadora la cotangente, utilizamos su función recíproca. Cotangente es igual a 1 sobre la tangente del ángulo. Ahí está, por acá. Entonces nada más introducimos eso para obtener la cotangente. 1 sobre tangente. Bueno, aquí está. Presiono la tecla tan y automáticamente aparece. Bueno, fracción, el 1 arriba, abajo la función tan, que nada más la presiono y aparece, y el ángulo pi sextos, cerramos el paréntesis para que no me marque error, y raíz de 3, 1.73, lo mismo que acá. Entonces, como ven, es relativamente simple. Y podemos poner otro ejemplo, pero es básicamente lo mismo. Entonces este video sí estuvo largo. Básicamente, ¿qué fue? Resumiendo, ¿qué fue lo que pasó? Sabemos ya que existe el teorema de Pitágoras. Sabemos que si todos los lados
relacionamos vamos a tener funciones trigonométricas. Recordamos lo que eran los triángulos semejantes, aquellos en donde sus ángulos internos son los mismos y por consiguiente cuando multiplicamos todos los lados de un triángulo por un valor nos va a dar los mismos lados, bueno, los lados del otro triángulo. Entonces a partir de eso pudimos observar que las funciones trigonométricas van a ser el mismo valor para el mismo ángulo. No importa si el triángulo es más grande o más pequeño, las funciones trigonométricas, bueno, en este caso las podemos calcular a partir de los lados, pero también las podemos calcular a partir del ángulo. Y que sin importar si los lados son grandes o pequeños, mientras que esos lados, al momento de unirlos, nos den el mismo ángulo, la función trigonométrica de ese mismo ángulo va a ser el mismo. Lo que hacen los lados, pues es básicamente que cuando los juntamos son lo que nos forman los ángulos que tiene el triángulo. Por esa razón, cuando el seno, bueno, estoy hablando del seno, pero se genera con todas las funciones. Cuando el seno de un ángulo lo calculamos para diferentes triángulos, mientras sea el mismo ángulo, siempre va a dar el mismo valor. Otra cosa que vimos es que también las funciones trigonométricas siempre van a ser las mismas para los triángulos que sean semejantes. Luego vimos cómo utilizar la calculadora, vimos que como ya los ángulos, ya las funciones trigonométricas las podemos calcular a partir de los ángulos sin conocer los lados, vimos cómo introducirlos en las calculadoras. Hoy sí vimos mucho. Generalmente en el resumen pues platico una cosita, pero ahorita estoy plática y plática. Vimos cómo introducir los datos. Vimos que estas tres funciones no se pueden introducir directamente en la calculadora. Entonces tenemos que hacer uso del concepto de reciprocidad y vimos las fórmulas de reciprocidad. Que bueno, cuando dos o más funciones trigonométricas se relacionan en una fórmula, se les conoce como identidades trigonométricas. Y bueno, también vimos que efectivamente al sustituir cómo calcular las funciones trigonométricas en estas fórmulas, obteníamos los mismos resultados. O sea, comprobamos que fueran ciertas estas fórmulas. Y por último, también recordamos lo que son los radianes, por su definición. Vimos cómo convertir un ángulo en radian y a partir de eso vimos cómo introducir los datos de las funciones trigonométricas en una calculadora, tanto en grados como en radianes, haciendo énfasis en dos tipos especiales de calculadora, pero en todas debe ocurrir lo mismo. Para calcular en grados debe haber una D o la palabra D, y para calcular en radianes una R o la palabra rad, que cada calculadora tiene su propia forma de ir cambiando para poder obtener el dato. Y que una vez que nosotros terminemos de ocuparlos, sobre todo los radianes, porque casi siempre trabajamos la calculadora en stop, cuando terminemos de calcular en radianes, nuevamente pasar nuestra calculadora a D o a grados, porque si no, después vamos a querer introducir datos y van a estar erróneos. Entonces siempre que terminemos de ocupar nuestra calculadora en radianes, volverla a pasar a grados. Y les digo, de ahí vienen todos esos memes. Es que estaba jugando en radianes. Es que estaba ligando en radianes. Es que en mi examen todo lo hice en radianes. Precisamente porque a lo mejor en alguna ocasión, ya un poquito más serios, en alguna ocasión ocuparon los datos en radianes y se les olvidó pasar nuevamente su calculadora a grados. Entonces pues ellos generalmente llegamos a la calculadora, introducimos los datos pero no checamos que todo esté como nosotros queremos. Aquí se me olvidó pasarlo a radianes. Entonces pues de ahí a partir de eso vienen los memes de es que sí hice todo bien pero estaba en radianes porque se me olvidó convertirlo a grados. Si vemos mucho, yo creo que este video lo voy a dividir en 3 partes. O sea, porque pues, si se dan cuenta todo estaba relacionado entre sí. Y como les decía, y fue más teoría que los ejercicios. Los ejercicios pues fue fácil como introducir datos a la calculadora. Entonces voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Veamos. Tenemos el siguiente ángulo, 45 grados. Va a ser algo fácil. Van a calcular todas las funciones trigonométricas para este ángulo de 45 grados. Y luego, para este triángulo,
para un ángulo interno de pi doceavos, van a calcular igual sus funciones trigonométricas. Para este caso, pues se sustituyen los datos directamente. Para este caso, van a calcularlo tanto en grados como en radianes. Entonces, tienen que hacer la conversión a grados para poder obtener las funciones y también tienen que introducirlas con su calculadora directamente en radianes. Más que acuérdense, se les vuelvo a repetir, acuérdense, siempre que introduzcan sus datos en radianes, ya que acaben todo de ocupar, vuélvanlo a pasar a grados. O sea, a todos nos ha pasado una vez que se nos olvida. A mí me acaba de pasar ahorita. Y ya después estamos trabajando y tenemos todo mal y nos damos cuenta de que sí entendemos el tema, pero nada más por este detallito, ya todo nuestro examen está mal. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y bueno, les digo, es muy teórico. Aprovechando ya que el video ya lo voy a dividir en 3 partes. Si es muy teórico trigonometría, una chica me comentaba, es que a mí no me llama la atención, o sea, es muy teórico, no le veo sentido, no, o sea, si tiene las funciones, ¿por qué tanto plática y plática y plática? Si son funciones relativamente fáciles, casi nada más son fórmulas, sustituir datos. A algunos sí les gusta precisamente porque no hay que hacer tanto cálculo, es nada más sustituir, pero pues no les gusta toda la teoría, dicen, ay, a mí dame, sustituye y ya, no me interesa, bueno, esto es por esto y ya, pero no dicen por qué, porque cosecante es igual a 1 sobre seno. Hay otros que sí les interesa más la teoría porque dicen, pues ahí nada más hay que aprenderse cosas y no son tantas operaciones, o incluso a algunos les gusta todo porque es tanto teoría como introducir directamente los datos a la calculadora, como podemos observar. Dicen, pues está bonita estas matemáticas, no son difíciles, nada más es teoría. Bueno, cada quien tiene sus gustos, pero de hecho en muchas escuelas no se ve casi trigonometría. Algunos profesores porque les da flojera por lo mismo, otros porque no le entienden, porque no crean, hay profesores que luego enseñan temas que dan matemáticas pero no entienden los temas y prefieren no darlos a los alumnos. Pero bueno, no voy a meterme en eso. Otros porque ya vieron que álgebra es muy largo y no les da tiempo. Otros porque dicen, trigonometría lo van a volver a ver más adelante y además está muy fácil como para dedicarle, mejor les enseño lo que es más difícil. O sea, hay muchas formas por las que no, muchas cuestiones por las que no se enseña tanto la trigonometría a detalle. Incluso si van a libros, son muy pocos los libros que hay de pura trigonometría, porque los libros son así delgaditos y casi siempre en los libros está geometría y trigonometría o álgebra y trigonometría, precisamente por lo mismo, que trigonometría es más teórico y casi no hay muchos ejercicios. Pero seguramente esto es a lo que quiero llegar. ¿Por qué se enseña? Tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, nosotros ya habíamos visto algunos problemas, cuando vimos problemas de trigonometría, en donde nosotros estamos en esta posición, vamos a poner en este triángulo. Nosotros estamos en esta posición y arriba tenemos un satélite. Mis dibujos todos feos. Y entonces, con ayuda de nuestro celular, observen, nosotros queremos llegar a este punto. Entonces agarramos nuestro celular y ya con el mapa ya nos dice, te falta tanto tiempo, te falta tanta distancia para llegar. Nosotros decimos, ¿cómo le hace el GPS para saber dónde estamos y dónde y cuánto nos toma para llegar? Pues emplea, obviamente ya un poquito más avanzado, pero en esencia emplea trigonometría. Observen, si yo estoy aquí y arriba de mí está el satélite, voy a formar un triángulo rectángulo con el punto al que quiero llegar, y a partir de cálculos y todo eso, el satélite pues ya internamente hace los cálculos y ya me envía el resultado del plan del teorema de Pitágoras. Vimos esa aplicación. Otra aplicación sería, por ejemplo, por eso les digo, ya voy a dividir el video en 3 partes. Entonces, para que no se aburran, porque es mucha teoría, les comento aplicaciones y dirán, sí sirve y está todo bien padre y cosas así. Entonces, seguramente han de haber visto algo parecido. Que aquí tenían algo transparente y entraba un rayo de luz. Y
curiosamente el rayo de luz salía un poquito desviado. Pues observen lo siguiente. Hagan de cuenta que este es el rayo. Esta parte de esa superficie lisa es el otro cateto, y si lo uno me forma un triángulo rectángulo. Y entonces yo puedo saber la dirección en la que ese rayo va a dar, los ángulos, la inclinación que tiene, y puedo explicar ese fenómeno que se llama, bueno, está muy relacionado, se llama reflexión y refracción. La reflexión, lo que ocurre es que un rayo llega y después se refleja. Y observen, aquí tenemos otro triángulo, por eso viene reflexión. Entonces, un rayo de luz llega a una superficie y luego se refleja y se regresa generando un triángulo. La refracción es cuando ese rayo de luz, en vez de reflejarse, se transmite, por decir así, y ya después presenta cierta inclinación cuando sale. ¿Y esto en qué sirve? Esto de reflexión y refracción en los lentes. Ya después, con cálculos ya más avanzados, dependiendo de cómo llega la luz a nuestros ojos, haciendo cálculos y todo eso, se puede ajustar los lentes para que ahora sí podamos ver bien. Y precisamente utilizan esto, la reflexión o refracción de un rayo de luz sobre una superficie. Entonces, mediante los cálculos saben el grosor o la graduación que necesita el lente para que el rayo de luz que nos permite ver llegue correctamente a nuestro ojo. Porque lo que ocurre es esto, a grandes rasgos, o sea, no, eso ya se ve más en física, entonces no lo voy a explicar a detalle. Aquí está nuestro ojo. Lo que nosotros vemos, lo que ocurre es que el rayo de luz entra en nuestros ojos. Y entonces, gracias a eso, nosotros podemos ver una imagen. Pero, por ejemplo, las personas que necesitan anteojos, el rayo de luz no llega directamente, sino a lo mejor llega así. Debido a los... Bueno, vamos a representarlo así. Debido al problema que tienen en el ojo. Bueno, en realidad lo que ocurre es esto. Aquí hay un pequeño nervio y el rayo de luz es el que entra a nuestro ojo y llega a ese pequeño nervio. Las personas que ven mal, a lo mejor este nervio lo tienen por acá. Y entonces el rayo de luz pues no llega directamente al nervio. El nervio está acá, pero no está llegando directamente, porque el nervio está desviado. Entonces, empleando este concepto de reflexión y refracción, lo que hacen es aplicar un lente para que el rayo de luz ahora sí llegue correctamente al nervio y ya podamos ver bien. Y observen, eso ocurre a partir de ver cómo reacciona un rayo de luz cuando entra sobre una superficie transparente. Y eso se puede aplicar aquí, donde hay trigonometría, porque a partir de la trigonometría determinamos la desviación de los rayos de luz cuando entran, cuando salen, cosas así. Entonces exactamente ocurre lo mismo con los anteojos. Los anteojos lo que hacen es que con ese rayo de luz lo desvían para que adentro de nuestro ojo llegue correctamente a ese nervio, capaz de que podamos ver bien la información. Y pues para saber la desviación utilizamos trigonometría y otras cosas. Otra aplicación, son aplicaciones comunes, les digo, para que vean que sí se utiliza, que a veces uno no sabe ni para qué, y muchas veces igual en matemáticas no les gustan porque no saben para qué, y dicen, ¿eso para qué me sirve? Y bueno, eso de los anteojos se puede aplicar igual con lentes, con los de las cámaras, con los de los celulares, con las videocámaras, con todo lo que use lentes se puede aplicar. Otra aplicación, esta sí ya la vamos a ver al final, para estudiar todo tipo de señales. Por ejemplo, la forma de cualquier señal, la de los celulares, la del internet, es más o menos así. Las de radio, televisión, tiene esta señal. A esta señal, antes se le conocía como señal senoidal.
Actualmente, no sé si así se llamaba de forma correcta o se llamaba de forma incorrecta, pero actualmente esa señal se le conoce como sinusoidal. ¿Pero por qué les menciono este nombre? Porque observen, senoidal, que proviene de la palabra seno, o sea, de esta función trigonométrica. Esto les digo, a lo mejor ahorita no ven la relación, lo vamos a ver ya casi al final. Damos una pequeña introducción a señales para que sepan dónde se aplican. Y entonces todas las señales que hay de radio, de televisión, de internet, en los celulares, en el Bluetooth, o por ejemplo incluso la corriente eléctrica o el voltaje, incluso algunas señales de los sismos, se representan mediante una señal senoidal o sinusoidal. Y para poder calcular, a ver los parámetros, todo eso, para poder manejarla, manipularla, entenderla, se utiliza trigonometría. Les digo, esto todavía no lo hemos visto, ya lo vamos a ver, nada más como algo extra al final, ya de trigonometría, pero por eso puse este nombre, para que vean que sí está relacionado. Senoidal proviene de la función seno. Entonces son algunas tantas aplicaciones que les comento para que no se aburran en dónde se aplican. Cosas cotidianas, tampoco es así de diseñar así un dispositivo de un átomo así muy pequeño para descubrir la existencia del universo y partículas que nunca voy a ver, ¿no? O sea, son aplicaciones comunes. Los lentes, el GPS, las cámaras, o cuando vemos que un rayo entra y atraviesa, que vemos la refracción, o sea, sobre todo en los lentes, o la reflexión, que un rayo pega sobre una superficie y luego se refleja, reflexión. De hecho, eso ocurre con los espejos, por eso podemos observarlos. Lo que ocurre es que los rayos de luz entran sobre los espejos, bueno, pegan en los espejos y ya después se refleja. Entonces, lo que nosotros vemos es esa luz que refleja el espejo. Pero observen, son aplicaciones cotidianas que no nos imaginamos que aplican trigonometría. Igual, por ejemplo, para las casas, para cuando las construyen, tienen su ángulo de 90 grados y a partir de ahí determinan que tenga esa forma, o incluso a veces hasta caminando. Por ejemplo, ¿cómo llegaríamos más rápido? Si nosotros queremos llegar a este punto y queremos llegar a este, ¿cómo llegamos más rápido? Si recorremos así, y luego así, o directamente por la hipotenusa. Entonces imagínense, vamos a suponer que las medidas son en tiempo. Aquí llevamos 3, aquí 4, aquí 5. Y veamos, si de este punto a este, ¿cuánto tiempo hacemos? 3. Luego de este punto a este, 4. 3 horas, 4 horas, para llegar aquí, de aquí, nos hacemos 7 horas. Ahora, si nos vamos por la hipotenusa, de aquí a aquí, nos hacemos menos tiempo, 5 horas. Nos hacemos menor tiempo. Entonces con trigonometría encontramos la ruta más rápida para poder llegar de un punto a otro. ¿Y eso a qué le suena? Nuevamente GPS. El GPS siempre nos pone la ruta más cercana a donde llegar. Y observen, se aplicó trigonometría. Aunque obviamente ya ahí en el GPS se utiliza otras teorías ya que se ven ya en matemáticas más avanzadas. Pero bueno, nada más para que se den una idea. Entonces ahora sí, ya después de todas estas, si se dan cuenta, siempre les doy aplicaciones para que no se aburran, porque sí, a veces llega un momento en el que es un poquito aburrido. Les di las aplicaciones en geometría, en probabilidad, en estadística, en álgebra, y ahorita ya se las estoy dando en trigonometría. Son algunas de las tantas aplicaciones que tiene. Entonces, para que vean que sí es útil. Obviamente, pues, es útil para aquellas personas que diseñan las aplicaciones. Para aquellas que nada más las utilizan, pues conviene nada más que sepan que la trigonometría se aplica en eso. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Y les deseo que tengan un excelente día. Hasta luego.